River pudo ser goleado, también no digo que pudo empatar en el final, pero tuvo un final un poco más decoroso, un poco más presentable, porque en algún momento se comió un castigo fuerte, y de no ser por Armani y por algún cierre de Herrera sobre la línea, la goleada pudo ser más profunda. En un momento estaba para un castigo mayor, con errores defensivos muy pronunciados, con cambio de nombres que obligan a plantear en la previa y en el mientras tanto, y mucho más en el final, si equivocó el camino. Yo digo que es muy difícil caerle a De Michelis a resultado opuesto, porque en la altura no hay reglas fijas, no hay cuestiones que son lineales. Muchas veces se arma la formación en función de la fisonomía, de los antecedentes, de la cuestión fisiológica, del biotipo. Por eso tal vez, por aquella foto de Nacho Fernández con la máscara, ¿recuerdan? Es que lo quitó del equipo titular, incluyó a Paradela, sumó a Solari como una segunda opción en el ataque de Beltrán. Esto llama la atención. Solari no era ni variante, aparece en el equipo titular. Apareció Mamana como titular, aparece Herrera. Afuera Casco. Aliendro con Enzo Pérez jugando en el centro. Y Palavecino, que por allí lo habrá pensado De Michelis en función de que jugó en Colombia, de que puede adaptarse más a la altura, de algún remate de media distancia que lo tuvo. Lo cierto es que River lució descalibrado, que no tuvo un buen rendimiento en el mediocampo, que no tuvo estabilidad allí. A pesar de ello, en el comienzo del partido tiene la de Aliendro y un cabezazo muy claro de Paulo Díaz. Tras un córner bien ejecutado por Palavecino, la salvó el arquero boliviano, una de las muy buenas figuras de este equipo de The Strongest. Que después vamos a analizar qué puede ser este equipo en el llano, porque hoy Triverio, ¿se acuerdan de Moreno Martins? De las diferencias que sacaba Moreno Martins con los equipos argentinos, o sobre todo cuando enfrentaba en el Hernando Siles a la selección argentina. Bueno, hoy eso parecía Triverio. Este Quique Triverio que nosotros conocemos mucho del fútbol argentino, que no pudo hacer pie en Racing, aquel de Unión que jugara en México y demás, hoy lucía potente, impecable, los pasaba por arriba. River empieza a perderlo por un penal que para mí no fue. Armani hace todo lo posible por no tocarlo a Triverio, lo engancha levemente en la rodilla, pero de ninguna manera ese toque puede considerarse penal. El árbitro venezolano Valenzuela, con el VAR que lo apoya, sanciona penal, empieza a perderlo desde ese penal que para mí es por lo pronto discutible. Para mí no fue penal, pero habrá algunos que digan que ese leve contacto en estas cuestiones tan finitas del VAR y las sanciones debe considerarse pena máxima. Lo cambia por gol Triverio, después River allí desbarranca, porque comete un error en la salida, porque Palavecino queda mal parado, queda mal perfilado, de espaldas, lo comen en la presión, lo absorben en la presión, y Triverio abriendo el pie, entrando desde el vértice izquierdo del área, remata con profundidad y a colocar. Nada que hacer para Armani. Ya River estaba para el desbarranco total. Menos mal que terminó la primera parte, porque incluso pedía minuto De Michelis en una interrupción por una lesión de un jugador boliviano. Encontró el motivo o el momento para reunir a varios jugadores y corregir cuestiones. Encima, en el entretiempo, donde debió hacer los cambios, respalda a él para la segunda parte y arriba recabecearon todo el tiempo. Tal es así que en una jugada insólita, donde el lateral derecho le peina la pelota a Enzo Díaz, otro de muy floja labor, y llega a cabecear Castillo, el primer central uruguayo. Arriba recabecearon dos veces en el área. A los 4 minutos del segundo tiempo, 0-3. Se venía la noche
desbarranco total, un River totalmente desorganizado. Llegaron los cambios. Nacho a la cancha, después Borja a la cancha, tiró el resto con Barco, con Rondón, todo lo que podía poner de Michelis lo mandó al ataque. Lo cierto es que River logra descontar sobre un penal que le cometen a Beltrán, el número 3, el lateral izquierdo. Roca sobre la línea, le pone la pierna, lo traba, le comete penal, Beltrán descuenta, River se hacía alguna ilusión faltando 25 y fue, con dignidad fue, tuvo el centro y la chance muy clara, Rondón que cabecea mal, otro cabezazo de Borja exigido, el 3-1 deja en el final alguna expectativa para que River pudiese descontar y pudiese terminar con una mirada un poco más digna de la cosa. De aquellas del comienzo, falladas, a estas del final, uno dirá, che, ¿pudo empatarlo River? A mi mirada no. A mi mirada River estuvo muy lejos de estar con chances de empate. Si vamos a la estadística, y tuvo algunos remates o casi la misma cantidad de tiros que de Strongest. Pero desde las formas, desde los desequilibrios, desde los yerros defensivos, desde las desatenciones, el castigo para River se produce de manera justa. De un equipo de Strongest que veremos, a ver, ya sabemos las ventajas que tiene jugando en La Paz. Veremos cómo se comporta este equipo en el llano, si es capaz de tener esta intención ofensiva o estos desequilibrios en ofensiva, con la astucia y la potencia de Triverio y las buenas tapadas de su arquero. Ahí se fundamenta el triunfo del conjunto boliviano. Para River, definitivamente, la altura a más de 2.000 metros termina siendo un trauma. En su historia perdió con 19 partidos River a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, con lo cual en estos tiempos donde todo parece achicarse en la altura por el componente que le dan a los futbolistas, donde también hay una especie de Viagra, donde los jugadores logran tener un rendimiento físico y dinámico mayor, y donde se da también el declive de los futbolistas bolivianos. En River, o cuando River viaja a la altura, parece no achicarse esa brecha y esa distancia. Hoy paga las consecuencias de algunas modificaciones, de algunas desatenciones y sobre todo que el equipo volvió a estar vulnerable. River, en esos buenos ratos del campeonato argentino, en ese buen primer tiempo del viernes sobre Unión, sobre todo fundamentó su rendimiento en que Aliendro le tapaba los huecos a Enzo Pérez, donde el equipo tenía esa buena sociedad de Paradela y Nacho, y donde defensivamente no sufría tanto. Hoy pareció colapsar. El cambio de nombre, la pregunta es si los cambios de nombres repercutieron en el rendimiento, si River tuvo errores puntuales que hace que la cuestión de planteo y la formación inicial queden en un segundo plano y que todo se fundamente en los errores de coordinación y de distracciones. Porque el segundo gol es un error en salida, una ingenuidad en la salida de Defensor y de Palavecino que recibe de espaldas. Y el tercero es una desatención en pelota detenida, donde a River le cabecean 2 veces. Entonces, ¿se puede argumentar que son errores de Michelis en la formación cuando River termina perdiendo por 2 distracciones y donde obviamente allí se desbarrancó todo demasiado rápido? Todo se fue al barranco y al precipicio. Cuando River intentó meterse en partido, ya fue demasiado tarde. Debut para el olvido en la altura de La Paz. River arranca con el pie izquierdo la Copa Libertadores, el sueño de la quinta. Hacía 14 años
que River no jugaba una Libertadores sin Gallardo en el banco. Hoy De Michelis en su primera experiencia, es cierto, una experiencia que en la previa siempre en La Paz termina siendo una excursión compleja. Terminó resultando eso para River, terminó resultando traumática. Veremos cómo resuelve River un grupo que tiene a Fluminense, que tiene Sporting Cristal, que eliminó a Huracán y que es ciertamente complejo. Sobre todo si ante el equipo brasileño no logra establecer en Brasil algún resultado un poco más rescatable, tal vez algún empate. ¿Tiene que empezar a hacer cuentas River? Creo que no, creo que es demasiado pronto, demasiado precoz, pero sufrió un golpe duro e inoportuno por cómo venía en el campeonato argentino. Puntero en el campeonato argentino, encontrando los mejores rendimientos, fue a La Paz, experimentó con algunos cambios, estos no le resultaron, sufrió defensivamente y pagó las consecuencias. Perdió 3-1 con The Strongest. La seguimos en cualquier momento, los leo, hincha de River, aquí abajo. ¿Es error de planteo? ¿Es error de formación? ¿O algunos nombres hoy, puntualmente en cuanto a rendimientos, no estuvieron a la altura y River esos descuidos los termina pagando demasiado caro? Leo sus comentarios, gracias por tanto like y por tanto me gusta. Abrazo.